Iglesia, diciendo que deben ser bienvenidas y respetadas, y no marginadas ni discriminadas. Y fue cuando soltó la frase: ser homosexual no es un delito. Así lo puso. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Hemos invitado y aceptó al doctor Roberto Blancarte, profesor investigador del Colegio de México, sociólogo de las religiones y las creencias, autor del libro Los Papas del Tercer Milenio, Continuidades y Rupturas, de la editorial Siglo XXI. Le agradecemos mucho al doctor Blancarte, a Roberto, que nos permita una conversación sobre un tema que sé que es de enorme interés popular. Roberto, bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Un gusto. Igualmente, gracias. ¿Cómo interpretar? Ser homosexual no es un delito, y el llamado para que la Iglesia se abra a dar cabida y bienvenida a las personas LGBT+. Bueno, yo creo que es un avance importante el hecho de que se diga que ser homosexual no es un delito, aunque después se aclare que es un pecado. Pero el mismo Papa, además, que es importante que él haya insistido que también es un pecado la falta de caridad. Como quien dice, está él abogando por un mejor trato a los homosexuales y una cabida dentro de la Iglesia. Sin embargo, también hizo la distinción entre ser homosexual y ejercer esa homosexualidad, digamos, tener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Y eso quiere decir que en el fondo, digamos que en términos doctrinales no hay ningún cambio. Hay una postura más caritativa en términos pastorales, pero esos términos pastorales en primer lugar pueden cambiar cuando cambie el Papa. Y puesto que doctrinalmente no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque en el fondo lo que la Iglesia dice, y eso vale para homosexuales y heterosexuales, que las relaciones sexuales son solo para la procreación. Y obviamente, pues, todas las personas prácticamente tienen, o bueno, la mayor parte de las personas en el mundo tienen relaciones sexuales o tenemos relaciones sexuales, no nada más para procrear, sobre todo en el mundo contemporáneo, ¿no? Y eso quiere decir que, bueno, hacer una distinción entre ser y hacer, obviamente es importante, pero en el fondo, digamos, es pedir a los homosexuales como pedir a los heterosexuales que vivan en una castidad que prácticamente nadie vive. Entonces, el problema es que de ahí se genera, pues, mucha hipocresía en materia de sexualidad. Y esto lo digo porque es muy sabido, hay muchos estudios. Ahorita estoy leyendo un libro de un colega italiano que me mandó hace poco su libro, que se llama La casta de los castos, los sacerdotes, el sexo y el amor. Es de un colega que voy a sugerir, de hecho, que lo publiquen aquí en México, que donde habla de cómo una gran mayoría de los sacerdotes, o un número muy importante de los sacerdotes, son homosexuales, de los sacerdotes católicos. Y el problema no es que sean homosexuales, sino que no se admite su sexualidad, digamos, ¿no? Y con estas palabras del Papa, uno diría, bueno, pues que obviamente está muy bien que se les reconozca y se les permita estar en la Iglesia, pero si no se reconoce que tienen un derecho a vivir su sexualidad, seguimos teniendo un problema, para mi gusto. Ahora, Roberto, esto entra en contradicción con algo que dijo el Papa Francisco recientemente, recomendando a los padres de familia que en caso de detectar este tipo de homosexualidad o la homosexualidad en sus hijos, los lleven a un psicólogo. Y ahora, al mandar este mensaje a la Iglesia de que le dé la bienvenida, pues nos lleva, a lo mejor es muy simplona mi conclusión, pero nos lleva a pensar que lo que está buscando el Papa es un mensaje clientelar,
porque se le está yendo la clientela en las iglesias, la clientela homosexual. Quiere decir que se reconoce que hay un incremento de homosexualidad abierta y que también son católicos y que también dejan su limosna, ¿no? Bueno, pero yo sinceramente no creo que sea un tema de, digamos, de un temor a que abandonen la iglesia, porque, digo, en el fondo es la iglesia la que los ha abandonado, ¿no? Eh, y obviamente, pues muchos de los homosexuales o se han alejado también de la iglesia por lo mismo, o viven dentro de la iglesia, incluidos los sacerdotes, por eso insisto en ello, incluidos los sacerdotes, con unos sentimientos difíciles de conciliar, ¿no? Porque obviamente pues tienen que vivirlo de manera muy hipócrita, su sexualidad, de manera oculta, con el sentimiento de culpa y obviamente con todas las distorsiones en la vida sexual que eso pueda acarrear, ¿no? Yo creo que el Papa, a ver, tiene más bien una ambigüedad enorme, porque por un lado quisiera realmente abrir las puertas de la iglesia a los homosexuales, pero no son capaces ni él ni el conjunto de los jerarcas en aceptar la sexualidad en general y por supuesto la sexualidad de los homosexuales, pero yo diría también de los heterosexuales. Mira, hace algún tiempo con nuestro colega, estaba yo en un programa con nuestro colega Joaquín López Dóriga, donde hablaban de los matrimonios vueltos a casar, incluso Joaquín dijo que era su caso, y ahí los abogados de derecho canónico y miembros de la iglesia le recomendaron que viviera en castidad con su esposa actual. Entonces, es ridículo, ¿no? Porque pues, como si uno se vuelve a casar no es para vivir en castidad con su nueva esposa, ¿no? Pero esas son las ideas que desafortunadamente todavía pregonan, predican en la iglesia. O sea que está mal haberse divorciado, que está mal tener una sexualidad y ejercerla. Y obviamente en ese sentido, por eso digo yo, no hay ni siquiera una gran diferencia entre cómo ven el tema de la sexualidad, incluso los heterosexuales y por supuesto de los homosexuales, a los cuales siguen considerando como anomalías, no como algo natural a pesar de lo que digan, porque a mí no me parece normal que se les niegue su sexualidad, pues, porque si se les reconoce que tienen una naturaleza diversa a la heterosexual, pues se les tiene que reconocer su derecho a tener una sexualidad. Pero insisto, ese derecho en realidad no se le reconoce ni a los heterosexuales, porque a los heterosexuales también se nos pide que solo tengamos sexo para procrear, lo cual es ridículo, ¿no? Yo creo a estas alturas de la vida, ¿no? ¿Cuándo va a modernizarse la iglesia respecto a esos cánones? Mira, yo creo que, digamos, viéndolo positivamente, este hecho que el Papa actual haya dicho eso, ya es por lo menos un anuncio de que se dan cuenta que tienen que hacer algo, que tienen que tener un cambio en cuanto a su actitud hacia todas estas comunidades digamos, con preferencias sexuales diversas. Pero la iglesia, bueno, yo siempre lo he dicho, se actualiza, pero como 100 o 200 años después de cada vez que se tiene que actualizar. Por ejemplo, la iglesia aceptó la idea de la separación entre el Estado y las iglesias 100 años después de que aquí lo hicimos en México. México se hizo en 1859 y la iglesia hasta el Concilio Vaticano aceptó la idea de la separación Estado-Iglesias, ¿no? Es decir, siempre se actualiza, solo que un poquito, unas cuantas décadas o a veces siglos después, ¿no? Eso para lo que, digamos, si quisiéramos hacer un pronóstico de cuándo van a cambiar, probablemente dentro de unas cuantas décadas, ¿no? Pero eso genera desencanto de los fieles. Claro, porque los fieles no sienten que hay una verdadera comprensión de lo que es la vida real de las personas, ¿no? Es decir, imagina, pues cada vez que alguien se acerca, además, a una confesión, y por eso ha caído en desuso también ese sacramento de la confesión,
cada vez se usa menos, la gente no va, incluso los más católicos ya no necesariamente acuden a ese sacramento porque no lo ven como necesario ya en sus vidas. La gente está acostumbrándose cada vez más a tomar sus propias decisiones en materia moral y en materia ética, y eso significa que por lo menos en ciertos rubros, la iglesia, los miembros de la iglesia, la feligresía en general, no necesariamente le está haciendo caso ni sigue los pasos de lo que la jerarquía católica quisiera que fuera la vida de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, hay un distanciamiento por un lado, aunque por otro, la gente se sigue asumiendo como miembro de esa iglesia, simple y sencillamente asumiendo que para una serie de cosas van a tomar sus decisiones respecto a su propia conciencia. Digamos, y en ese sentido se está protestandizando, digamos, haciendo cada vez más en esta lógica protestante de que cada hombre en su libre conciencia establece una relación con Dios y que la intermediación eclesial ya no es necesaria para todos los casos. Obviamente sigue habiendo como una cuestión de identidad de mucha gente donde se siente católica y sigue participando en los rituales y en las liturgias, pero participa para lo que le gusta y le conviene. Eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Pues doctor, te agradezco mucho el que nos hayas abierto la puerta de tu biblioteca. Se ve en el escenario algo muy hermoso, lleno de miles de volúmenes, de libros, y te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta reflexión que hacemos pública a través de Grupo Fórmula. Que estés muy bien, doctor Blancarte, que te saludo. Igualmente, un gusto como siempre. Igualmente, gracias. Hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.